Ya está aquí la nueva cámara de Insta360, la Ace Pro. ¿Quieres verla a fondo? No te muevas que empezamos. Una nueva cámara de la marca oriental codiseñada con Leica y que cuenta con algunas características tan potentes como un sensor de 1/2 de 1,3 pulgadas, pantalla abatible de 2,4 pulgadas, vídeo hasta 8K de resolución, asistente por inteligencia artificial y, por supuesto, resistente al agua hasta 10 metros. Una cámara muy robusta con un diseño más tradicional que cuenta con unas medidas de 71 x 52 x 38 milímetros y un peso de 179 gramos, muy en la línea de las últimas cámaras lanzadas al mercado como la GoPro 12 o la Action 4. Unos materiales plásticos de buena calidad con un color negro oscuro y la parte frontal tenemos una lente con el borde en rojo que destaca mucho y donde vemos grabada la palabra Leica, así como la apertura del sensor de f2.6 equivalente a 16 milímetros, más grande que el de la GoPro 12, que es de 1/2 de 1,9 pulgadas, ofreciéndonos unos resultados brutales en todo tipo de situaciones. Una muy buena calidad de imagen con una altísima tasa de bitrate de, atención, 170 megabits por segundo y que voy a comparar a fondo frente a la GoPro 12 y la Pocket 3 en el canal muy pronto y que te voy a dejar por aquí arriba. Y es que este potente vídeo en 4K HDR en 30 frames por segundo, perfecto para zonas de claroscuros, así como bosques, y que puede llegar hasta los 120 frames para dejarte con la boca abierta, pudiendo grabar con los dos códecs más habituales, H264 o HEVC H265, pero que además va a permitir llegar hasta los 8K 24 frames por segundo, aunque todavía no está disponible y tengo muchas ganas de probar. ¿Qué te parece? Dímelo en los comentarios. Pero tranquilo que las novedades no acaban aquí y también vamos a tener el nuevo modo Pure Video. Aparte del modo de vídeo normal y el Free Frame, ya sabes, ese vídeo que tienes que editar en la aplicación o en el Insta360 Studio, en la Ace Pro contamos con un potente procesador de 5 nanómetros que va a permitir que en tiempo real la cámara mejore las capturas con baja luz, reduciendo el ruido, mejorando el brillo y ajustando el rango dinámico. Prepárate porque son unos resultados que me han sorprendido bastante y que muy pronto vais a tener un vídeo únicamente con estas capturas en este modo. Por supuesto, vamos a tener ajustes manuales avanzados como la exposición, el balance de blancos, el obturador o la ISO deslizando desde la derecha. Y como siempre, en el modo de vídeo normal, 3 campos de visión disponible y 3 niveles de estabilizador, así como el modo Free Frame con la estabilización Flow State a través de la aplicación y también Horizon Lock 360 grados con el que vas a poder rotar la cámara a cualquier ángulo, que el vídeo te va a salir siempre nivelado. Seguimos. Justo debajo tenemos uno de los micrófonos integrados en esta cámara junto con el logo de Insta360 Ace Pro. Y en la parte superior vemos el pequeño panel. No es una pantalla táctil ni tampoco a color y solo nos va a ofrecer información del modo actual, el estado de la batería y la memoria libre. Pero es que no te va a hacer falta, porque puedes desplegar y rotar esta espectacular pantalla de 2,4 pulgadas táctil que es abatible hasta los 180 grados y que se parece mucho a la que monta la Insta360 Go 3, de la que te dejo por aquí arriba la review más completa. Por supuesto, es resistente al agua hasta 10 metros sin carcasa. Tremendo. Los botones, uno en la parte lateral izquierda para encendido y cambio de modo rápido, así como el botón de captura en la parte superior. Y al lado de cada uno de estos tenemos otros 2 micrófonos adicionales que se complementarían con uno en la parte inferior, así como el altavoz de esta cámara. Y la verdad es que no se oyen nada mal.
frames por segundo. Estoy probando qué tal el audio de los micrófonos, de los 4 micrófonos que tiene integrado la Insta360 Ace Pro, y también estoy probando, le voy a dar un poco de caña a la bicicleta, pasando por alguna zona más interesante para que tenga el modo de Pure Video en este sitio tan chulo que tenemos por aquí, la calle del Rollo. Se llama en Madrid, en todo el centro, en plena plaza de la Villa. Quiero también ver qué tal se escucha el sonido de mi voz cuando estoy probando a una distancia aproximadamente de 1 metro. También vas a poder conectar micrófonos de jack 3,5 mm mediante el adaptador de Insta360 para la Ace Pro. Os dejo el enlace en la descripción, pero con un adaptador USB-C jack 3,5 mm también va a ser posible conectar mis micrófonos Saramonic, que se escuchan así de bien. Ahora mismo estoy repitiendo la prueba, pero en este caso tengo conectados estos micrófonos Bluetooth Saramonic a través del adaptador de micrófono de la Insta360. El micrófono externo conectado a través de Bluetooth, el micrófono Saramonic, para ver qué tal se escucha el sonido de mi voz cuando estoy en movimiento. Una pequeña trampilla en la parte lateral izquierda que se puede desmontar y nos da acceso a la ranura de tarjetas microSD hasta 1 TB y al puerto USB-C de carga. En la parte opuesta, si tiramos de esta pestaña, tenemos la trampilla que nos libera la batería con 1650 mAh de capacidad, que tarda en cargarse 63 minutos y cuenta con carga rápida de 30 vatios. Pero necesitas un adaptador. Te lo dejo el enlace en la descripción del vídeo, y también lo vas a tener en mi canal de Telegram junto con todos los accesorios y ofertas, así que únete ahora mismo. Una batería que te dura hasta los 100 minutos, quizás un poquito menos, grabando a 4K 30 frames por segundo. Por último, en la parte inferior, quizás te haya llamado la atención este nuevo sistema de anclaje. No tiene que ver nada con el de la Go 3, ni nada que haya visto hasta ahora. Nos encontramos con un nuevo anclaje magnético que viene incluido en la caja, muy compacto y que me llama mucho la atención por lo reducido que es, y al que vamos a poder acoplar distintos accesorios como el Quick Release Mount, que os recomiendo comprar ya que cuenta con anclaje de 1/4 de pulgada para trípodes o para los selfies y patas plegables, muy cómodo. En los accesorios incluidos únicamente nos viene la cámara, el anclaje magnético normal, una base que a la vez es ventosa y, como no, el cable de carga, nada más. Yo he podido probar algunos de los accesorios adicionales como el adaptador de micrófono, pero tenéis que echar un vistazo al nuevo GPS Preview Remote, un control remoto con pantalla táctil y sistema GPS integrado con el que prácticamente duplicas la pantalla de tu cámara con previsualización en directo y todos los ajustes. Te dejo el enlace en la descripción y del que voy a sacar un vídeo próximamente en el canal, así que no olvides suscribirte. Si nos vamos a los modos de captura, vamos a contar con una nueva función de Clarity Zoom, que si os soy sincero, me ha sorprendido. Si has visto cualquier vídeo de mi canal, nunca recomiendo utilizar los zoom digitales, porque siempre empeoran la calidad de la imagen, pero en este caso es realmente bueno, consigue buenos resultados. Como no, vas a contar con Timelapse, Hyperlapse o Time Shift, que gracias a las funciones de la app quedan brutales. Tranquilos, que ahora vamos a ver la aplicación a fondo un poquito más adelante. También tenemos funciones avanzadas como la pregrabación, para que la cámara esté continuamente grabando por si pasa algo, aunque solo es de 15 segundos, y la potente captura programada que ya te conté en la guía de la Insta360 Go 3 que tienes por aquí arriba. Control por voz únicamente en chino o en inglés, pero como novedad vas a poder controlar la cámara con gestos. Al igual que hacíamos en el Insta360 Flow, puedes abrir la mano para comenzar a grabar o detener un vídeo y puedes hacer el símbolo de la victoria para que te haga una foto. Mucho más práctico en entornos con mucho ruido o cuando no dispones de un control remoto. Y otra función que viene genial para los que creamos mucho contenido es que vas a poder pausar la captura mientras estás grabando y darle a continuar en cualquier momento. De nuevo, Insta360 está buscando aquí comodidad para que los usuarios consigan mejores resultados y más fácil. Por supuesto, no solo hay vídeos, también tenemos fotografías de hasta 48 megapíxeles en 4 tercios y de 36 megapíxeles en 16 novenos, tanto en formato JPG como en DNG RAW, con modos HDR, intervalo, ráfaga o Starlapse, y que gracias al nuevo sensor consiguen unos resultados así de chulos.
Todas estas capturas las vas a poder ver desde la cámara, pero ojo, si activas la nueva función de asistente de mejores momentos por inteligencia artificial, esta opción de aquí, vas a tener funciones muy potentes. Automáticamente la cámara va a seleccionar los fragmentos más destacados de cada vídeo y los vas a poder revisar individualmente, así como descartarlos o exportarlos como vídeos individuales nuevos, para borrar el vídeo largo y quedarte con más espacio y con solo lo mejor. No está nada mal, ¿eh? La siguiente va a ser continuar un vídeo. Si pulsas este botón de aquí, vas a poder añadir un nuevo fragmento a ese vídeo que capturaste antes u otro día incluso. Nunca había visto esto. A la izquierda vas a tener este círculo mientras estás grabando para hacer una foto directamente y en el momento que quieras. Y la tercera es que vas a poder marcar o destacar fragmentos de vídeo desde la propia cámara. Si reproduces un vídeo y pulsas sobre el icono del asistente, vas a poder revisar los destacados automáticos, borrarlos o destacar nuevos fragmentos para subirlo directamente a tus redes o que editar en la aplicación sea mucho más fácil. Por cierto, si quieres saber más sobre Lights Pro, he creado un grupo de Telegram y os dejo el enlace en la descripción. Y ya que hablo de la aplicación, cuando conectas la cámara a la aplicación de Insta360 vas a recibir automáticamente un vídeo listo con tus últimas aventuras, editado por la inteligencia artificial, pensado en esas personas que les da mucha pereza editar los vídeos tanto en el móvil como en el ordenador. Sí, perfecto para ti. Y por si no lo sabías, tienes una espectacular guía de la aplicación de Insta360 en el canal que te dejo por aquí arriba. Como otra novedad de la aplicación, también vas a contar con una funcionalidad que se ha pedido durante mucho tiempo, la descarga en segundo plano de tus ficheros. Simplemente selecciona esos vídeos que quieres descargar en este icono y puedes irte a ver YouTube, Instagram o cualquier otra aplicación mientras tus vídeos se descargan. En Android tienes que activar el modo proxy, acuérdate. Y como siempre, cuando Insta360 lanza una nueva cámara, también nos ofrece nuevas plantillas de ShotLab. En este caso vamos a tener el Warp IA, que va a transformar tus secuencias con efectos muy, pero que muy chulos de inteligencia artificial, como anime, futurista o retro, y que puedes aplicar a clips cortitos para darles un toque brutal. Y llegamos al apartado más interesante, y es que vas a tener a la venta la cámara en la tienda oficial de Insta360 y en Amazon con dos modelos. La Insta360 Ace Pro, la que os he enseñado aquí, viene con un precio de salida de 479,99, muy a la par de los precios actuales. Y el modelo más sencillo, la Ace, con peor sensor y menos funciones, un precio más asequible de 409,99. Como siempre te dejo los enlaces en la descripción y si estás viendo este vídeo el día de lanzamiento o antes del 3 de diciembre, recordarte que tienes todas las ofertas del Black Friday de Insta360 por aquí debajo también. Una auténtica bestia que Insta360 se ha sacado de la manga y rompe el mercado en pleno final de año, poniéndose a la altura y superando en muchísimos aspectos a la actual competencia, frente a la que la voy a comparar muy pronto. ¿Qué te parece a ti esta Ace Pro? ¿Esperabas un lanzamiento de una cámara nueva a estas alturas? ¿Te la vas a comprar? ¿Se la vas a regalar a alguien? Y mientras me lo escribes en los comentarios y también me puedes decir qué vídeo quieres ver de esta cámara, te dejo por aquí una comparativa súper completa y un vídeo que te va a venir genial de la Insta360 Ace Pro. Nos vemos en el siguiente.